Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos, así como los que salen aquí. Pero bien, hoy es lunes, los lunes son fascinantes. Lunes y los viernes son los mejores días para trabajar. Bueno, no, para trabajar todos los días son buenos, pero por lo menos el lunes sabe que tiene trabajo. Y el viernes, bueno, para los periodistas no tenemos, así como quien dice, largas jornadas de... La burocracia generalmente trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo gozan de descanso, pero en esto de periodismo es como los militares, ¿no? Que, bueno, los de bajo rango, casi todos los ya de los altos rangos ya tienen otro nivel, ya no, sábado y domingo descansan un poco más, pero el recluta sí, aquí nosotros somos reclutas de la información. Fíjense que han ocurrido cosas interesantes que mueven la opinión pública, pero que no traen nada de positivo. O sea, ¿qué se está haciendo por el país? ¿Qué se está haciendo en materia de educación? ¿Qué se está haciendo en materia de salud? O sea, ese tipo de datos nos gustaría brindarlo aquí nosotros. Es decir, ver cómo bajan, ver cuál es el grado de deserción. Ya debería estar el grado de deserción. Debería estar toda la información de cuántos reprobados, cuántos no, o sea, cómo va a ser el año lectivo, el próximo. Un montón de actividades, ¿verdad? Si bien es cierto, creo que hay una etapa de recuperación ahorita en la secundaria, en el sector secundario. Pero hay cosas interesantes. Ayer hubo elecciones en el Uruguay. Ganó la izquierda, una izquierda moderada, una izquierda nada radical, no una izquierda que se parece a la izquierda de Venezuela ni de Nicaragua. Una izquierda más moderada, más parecido como a la de Chile. Creo un poco que Colombia está tirando un poco de izquierda no tan radical. Una izquierda que agarró Lula, que no fue tan radical como el primer proceso, la primera etapa donde estuvo Ignacio Lula da Silva. Creo que ahora es un poco más moderado. Pero bien, también, aparte de estas elecciones, ha habido otras cosas en el país que, como les digo, bueno, se celebra que el Día de la No Violencia en contra de las mujeres. Y en contra de los hombres, ¿cuándo será el Día de la No Violencia? Porque yo veo políticos ahí que no sé si es violencia verbal o no sé realmente, yo no puedo decir que, pero sí hay gente que pudiese interpretarlo o no. Pero hay cosas que son distractivas, completamente son distractores que no nos dejan nada. Miren, ahí se está discutiendo un bono en el Congreso Nacional. Ahora un bono navideño. Ya desapareció el fondo departamental y ahora ahí se volvió redondo que es un bono, que es un bono y que hay que liquidarlo. Y el papel de la oposición, que hay 93 requerimientos de la Fiscalía en contra de la oposición. No hay corrupción ahorita. Es la pregunta. Yo digo porque hay organizaciones de la sociedad civil que han señalado corrupción en este momento y no hemos visto nada al respecto. Pero antes de eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Ay, disculpen que haya agarrado la guitarra. Es que los lunes me encanta agarrar la guitarra. Pero después me dijeron un amigo, no voy a volver a su programa porque ahí no lo dejan hablar a uno. Pero hay otro que dijo, aquí lo dejan hablar a uno. Buenas tardes, abogado, doctor, que viene en Madrid. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Un placer. Carlos, un placer, encantado. Pues, como siempre, contento de estar aquí.
en Analistas de la Noticia y pues obviamente tocando esos temas tan importantes. Ya lo estaba escuchando a usted que los lunes son buenos, ¿va? Porque buenísimo, los lunes. Sí. Fluye todo, ¿no? Contento, don Carlos, de estar acá y de poder estar con toda la enorme audiencia de ICN. Y fíjese que me gustaría que me hicieran un análisis sobre en relación a esto de precisamente que ha dicho el presidente del Congreso, don Luis Redondo, que ahora ya no se llama bono. Y yo no sé, fíjese que eso se mantiene a narrativa en el Congreso, que no es nada positivo. O sea, no es nada que digan, bueno, este proyecto es el que va a favorecer al país, o va a favorecer la educación, va a favorecer la salud, va a favorecer, póngale a los sectores más postergados del país, que le va a reducir la pobreza, que le va a dar empleo, que le va a dar esto, que le va a dar... No, están discutiendo un bono, ese es un bono departamental, no, que antes se le llamaba bono departamental y que ahora no es departamental, sino que ahora son bonos navideños y que no les extrañe que van a salir y ahorita que viene campaña, olvídese que los bonos no se detienen. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Luis Redondo en relación a esto? Nosotros sí vamos a poner disponibles subvenciones para poder hacer pequeñas ayudas en diferentes partes del país. Y lo que le pido a los congresistas es que le hagan lo que hacen muchos ya, que no esperan hacer la liquidación, sino que desde ya empiezan a publicar a quiénes se está ayudando y dónde se está ayudando. Que la gente conozca que nosotros somos capaces de gestionar proyectos, fondos, entre otras cosas. Porque allá afuera es fácil mentir y decir, quien las hace, siempre digo, quien las hace se las imagina. Quien está acostumbrado a ganar juicios, pagando coimas, para ganar grandes demandas, puede imaginarse que aquí se dan subvenciones a cambio de votos y no es así. A nadie se le ha dado subvenciones a cambio de votos. Aquí lo que se da es porque hay necesidades, y necesidades que no las va a cubrir el Ejecutivo, porque es casi imposible, pero sí llegan donde los diferentes congresistas, sí llegan a solicitar cosas que no van a poder encontrar en ningún otro lugar. Y aquí se ha dado subvenciones de manera honrada a diputados, congresistas de todas las bancadas. Hay algunos que no las han pedido, hay algunos que no las han querido administrar, y yo respeto eso. Pero yo me quedo con la parte de los informes, que por cierto, todos van a ser publicados en su momento. Pero se hace una revisión, se hacen auditorías, se revisa todas las liquidaciones, se subsanan las liquidaciones. Pero ¿saben con qué me quedo? Con esas fotografías que yo he visto que no están siendo utilizadas políticamente, sino que son las personas a las cuales se ponen en los informes fotografías de las diferentes ayudas que han recibido. Yo me quedo con esas ayudas, una gran cantidad. Hay un equipo ahorita que está trabajando en sacar datos estadísticos y vamos a tener una reunión, y yo espero que la próxima semana o en menos de 10 días yo darles una buena noticia en cuanto a la gestión de fondos para realizar proyectos por medio de los diputados. Y sí se puede hacer. Yo creo que esa parte que está estigmatizada con asuntos del pasado, es momento que esta generación de este Congreso lo pueda cambiar. Y voy a terminar diciendo esto. No ha habido un congresista de ninguna bancada, de ningún partido político, que me haya planteado a mí votos a cambio dar votos a cambio de dinero. No hay de ninguna bancada. Aquí no se le ha pagado a nadie por sus votos, inclusive por aprobar préstamos, por aprobar presupuesto, por aprobar contratos en el caso de generación de energía. A nadie. Se ha actuado de una manera honrada. Y yo menciono esto porque afuera se dicen muchas cosas y ya en su momento se va a responder. Yo siempre sé esperar y sé cuándo responder, y no es que me tarde, pero compañeros, hoy yo quiero agradecer a este Poder del Estado por la objetividad que han tenido todas las bancadas en expresar lo que está pasando en sus comunidades. Ojalá pudiéramos responder a todos. Creo que eso va a pasar más adelante cuando ya hay aquí justicia tributaria y todos paguemos impuestos, pero también cuando todos seamos abiertos, como lo está haciendo nuestro gobierno con todas las alcaldías, pero también nosotros aquí en este Poder del Estado.
Pueden cambiar los nombres, doctor, pueden cambiar. Mire, que sea, ajá. Mire, don Carlos, vamos a dar un análisis rápido. Mire, el detalle es el siguiente. La Constitución dice que el fondo departamental necesita una ley para que pueda ser aprobado. Está ahí en la ley orgánica del Congreso Nacional, habla del fondo departamental. Ese artículo no ha sido derogado, pero dice que debe haber una ley que lo regule. La ley que era para liquidación de estos fondos sí fue derogada. Entonces, ahora, como no hay ley, no podrían ampararse ahí. Ahora le llaman subvención. Y es que la Constitución de la República, en las facultades del Congreso Nacional, dice otorgar subvenciones. Pero si nos vamos a un diccionario elemental, ni siquiera jurídico, elemental, dice que las subvenciones son otorgadas por una institución a terceros. Los diputados no son terceros, los diputados son los miembros de del mismo Congreso Nacional, de la misma institución. Entonces, ¿cómo es posible que se otorguen subvenciones ellos mismos? Es ilógico. Entonces, esto es incorrecto. Mire, le voy a hacer un parámetro, un parangón. Imagine que el Poder Judicial, un órgano colegiado, determinara otorgar una subvención a una organización para que le haga un proyecto. Es como que se otorguen subvenciones los magistrados ellos solos para que puedan hacer proyectos. Es incorrecto. Las subvenciones son para terceros, lo dice claramente la Constitución en las facultades del Congreso Nacional. Y la subvención es eso, es que usted da un fondo para que un tercero ejecute algo en nombre de esa institucionalidad. Pero tampoco, mire, esas subvenciones tienen una ley, tienen una regulación de cómo se deben liquidar. Tampoco existe un marco regulatorio. Entonces, mire, yo siempre lo he dicho, lo que está haciendo el Congreso Nacional en el otorgamiento de esas subvenciones a diputados es ilegal, no es correcto. No es el espíritu y el concepto de la Constitución de la República, sino que el concepto es otorgarle subvención a un organismo, a una municipalidad, etcétera, para que ejecuten un proyecto o una ayuda social, pero no a los diputados en sí. Eso es totalmente incorrecto, no va acorde con lo que dice la Constitución. En la ley orgánica del Congreso Nacional no se habla de nada al respecto. Y mire, y ahí voy yo al punto. El Congreso Nacional no es la administración pública. El Congreso Nacional, ahí están claras las facultades. Son obviamente llevar a cabo el proceso de promulgación de la ley. Esa es su facultad principal y fundamental. Y luego todo lo que se deriva de ahí, la elección de altos funcionarios, etcétera, tomar promesas de ley. Pero, ¿de dónde han sacado que ellos necesitan ayudar a la gente? Si entonces que sean gestores, está bien, que vayan al Ejecutivo, que hablen con Cedesol, que hablen con todas las instituciones que trabajan con el sector social y que ahí ayuden a la comunidad, sean buenos gestores y tramitadores de los proyectos, pero ellos no, porque no son la administración pública y no fueron electos para eso. Fíjese que en el texto de ese mismo tuit, a ver si nos ayuda producción, fíjese que realmente esto es una, mire, que la Constitución de la República en el artículo 205, numeral 37 de la Ley Orgánica del Poder, le otorga o asigna la facultad y responsabilidad al presidente del Congreso a través de sus facultades financieras, administrativas y organizativas, el poder determinar y decidir los casos en que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones. ¿Qué pasó con eso? Hasta ahí no dice ninguna mentira él, es cierto. Es cierto, lo regula. Sí. Pero los subsidios y subvenciones no son para ellos mismos, son para un tercero. Está incorrecto. Y eso lo puede buscar en un concepto de un diccionario elemental. ¿Cómo otorgar subsidios yo mismo? Y esta era la ley que tenían que haber cambiado. Es que mire, esa es la ley orgánica. Esa es la ley orgánica del Poder Legislativo. Porque lo que juraron ellos de que al llegar al poder iban a cambiar. Ajá, exactamente. Decía, que estaba mal. Decía el mismo diputado Redondo que era una ley dictatorial, que no permitía la participación de los sectores plurales del Congreso y que al llegar la iban a reformar o la iban a derogar. Y ahora no va. Ahora no, ahora es buenísimo. Ahora es buenísimo, claro. Mire, más abajo, a ver si le damos un poquito más abajo. Porque ahí es donde me confunde, creo que hay una parte. Asimismo, autorizar erogaciones a cargo del presupuesto del Congreso Nacional. Bueno,
Vamos a ver. No es que ese otro párrafo, mire, no tiene nada que ver. Ajá, lo que dice ahí déjelo. Lo que el Poder Judicial, el Legislativo tiene autonomía financiera, ya lo sabemos. Si eso es correcto, que así es, pues. Pero no entiende por qué se va a ese tema. Pero mire este párrafo. Aclarando al pueblo hondureño que las subvenciones y subsidios que siempre se han asignado por parte del presidente del Congreso Nacional no es lo mismo que los cuestionados fondos departamentales que fueron investigados y enjuiciados por la MASIC, UFESIC, UFERCO y que este Congreso Nacional los derogó. Óigase bien, realmente ¿es lo mismo esto o no es lo mismo? ¿Son fondos? Ahí déjemelo, por favor. Si es fondo o no son fondos del mismo pueblo, ¿tienen otro nombre esto? ¿O qué es? ¿Qué es esta? Don Carlos, es mire, ahí en ese tweet puede poner lo que él guste. Ajá. Al final es una red social donde usted pone lo que usted guste y le parezca correcto. Pero eso no es la verdad. Lo que pasa es que eso es oficial. Pero eso no es la verdad. Ajá. Eso no es la verdad de la interpretación de la ley. Ya conocemos los niveles que presenta el presidente Luis Redondo. ¿Ah? Sí. Ya, nosotros le podemos respetar eso, pero no estamos de acuerdo. O sea, se acomoda la ley a lo que él quiere decir. Y aquí esto es lo mismo, Carlos. Y esto es peor porque las subvenciones no tienen regulación, igual que el fondo departamental, no tienen regulación y al final, como le digo yo, subvenciones y subsidios son para terceros. Ahí no dice en las facultades que él mencionó, en la Constitución, ahí no dice que es otorgarse subvenciones a ellos mismos, otorgarse subsidios a ellos mismos. Ahí dice otorgar subsidios y subvenciones. Pero se entiende que es a terceras entidades, no es a ellos mismos. No dice eso la Constitución, ni dice eso el concepto de subvención, ni tampoco relacionado con subsidios. No dice eso. Mire, actuar y seguir haciendo esto es estar al margen de la ley. Mire, ¿sabe por qué uno debe actuar conforme a derecho cuando está en un cargo público, don Carlos? Y de toda la enorme audiencia de ICN. Porque el poder es efímero, se acaba. Usted no va a estar ahí eternamente. O sea que después vienen y les cuentan. Después viene, usted tiene que rendir cuentas al pueblo hondureño, rendir cuentas a los órganos contralores, fiscalizadores del Estado, y ahí viene donde ya no nos gusta, porque ahí sí se le va a aplicar la ley como corresponde. Y después se dice que es persecución política, después se dice que andan tras ellos porque están creciendo en las encuestas y quieren desacreditarlo. No. El problema es que se le dijo con anterioridad y se le ha dicho, no haga eso, es incorrecto, es ilegal, no está en el marco de la ley, mejor no lo haga, porque va a incurrir en responsabilidad, pero como el poder es así, ciega. Fíjese que me interesa, ¿sabe qué? Vuelvo a colocar ese tweet, ¿sabe por qué? Porque busca una cuestión que se le ha ayudado generalmente. Oiga, mire, y le voy a decir una cosa, don Carlos, mire ahí lo complicado que es la expresión de él. Sí. Una parte de la posición política que no representa, claro que una posición política que representa al pueblo, son votos, y sus partidarios de ONG, mire, eso es grave, atacar a la sociedad civil, no lo debe hacer ningún. ¿Sabe qué es eso? Violación a los espacios cívicos. No, correcto, reducción, claro. Reducción. Lo está reduciendo. Con eso ya está diciendo y está estigmatizando o criminalizando. Sí. Mire, yo no le estoy, yo que somos dadores de opinión acá en su programa, yo no le estoy diciendo que es lo mismo el fondo departamental que subvenciones y subsidios. Yo no he dicho que es lo mismo, pero las subvenciones y subsidios no está él autorizado para entregárselo a los diputados. Eso está en la Constitución, sí, pero es para terceros. Es para terceras instituciones que hagan algo en nombre del Congreso Nacional. Pero ahí no dice en la Constitución que es para que se lo receten ellos mismos. Este es un concepto equivocado. Y ahí es donde está la ilegalidad y se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a los miembros del Congreso Nacional. No ejecuten subsidios ni subvenciones a sí mismos, porque ese no es el espíritu de la norma, no es el espíritu de la Constitución. Pero bueno, ahí va. Interesante, mire el ejemplo que pone también, va, como quien dice, como usted sabe que involucra todo. No, pero eso que pone al final sí es correcto. Sí. Ese sí es un subsidio. Es que hay una combinación de cosas correctas con cosas incorrectas. Sí, porque la idea es confundir al pueblo y hacer pensar que él está actuando correctamente. El darle a la Teletón
un subsidio, eso es correcto. Sí. Porque es para terceros. Así es. Eso está, el ejemplo que pone Y ahí. está constituida como No, tal. correcto, usted se lo entrega. institución. Claro, ahí no hay ningún problema. Pero se lo entrega a nombre de quién? Del presidente del Congreso. Póngale que se lo entregue a quien sea, pero No, los pero fondos ¿de quién es el fondo, pues? del Congreso Nacional en su Sí, pero totalidad. ¿de quién es el fondo del Congreso Nacional? Pues sí, del De los pueblo impuestos, hondureño. de los El impuestos. pueblo hondureño. Bueno, entonces, pero, y ahí va metida la oposición también. claro, pero entonces uno le dice, dale a Teletón si es correcto, Sí. dale a una fundación que administra un hospital es correcto. Sí. Lo que no es correcto es que se lo receten ellos mismos. Que un diputado le den subsidio y le den subvenciones a un diputado. Eso no se puede, no es el concepto correcto. De que cualquiera lo podemos encontrar en un diccionario, es para terceros, ahí hay un error, ahí hay una ilegalidad y se lo hemos venido diciendo. Por eso le digo, don Carlos, yo comprendo que cuando se está en el poder ciega muchas veces, ¿verdad? Pero ojalá un momento se dé cuenta que es incorrecto, porque tarde o temprano, cuando son fondos públicos y a uno lo requieren, hay que rendir cuentas, no hay otra opción, es la única forma. Rendir cuentas por los órganos fiscalizadores, contralores e investigadores del Estado. O sea que usted no descarta la posibilidad que pase lo que pasó o lo que está pasando o lo que está haciendo la UFERCO en estos momentos. Yo no lo descarto. Con la gran cantidad de diputados que participaron en caso Pandora, no sé, red de diputados. Sí, bueno, hay tantos descarto. nombres que hay ahí de cuestiones de que los vinculan a actos de corrupción porque recibieron esos fondos. Y ahora nada más que ahora es lluvia de Entonces yo no descarto de bonos navideños. Yo no descarto que más adelante van a ser requeridos para que rindan cuentas. No descarto que el Ministerio Público, en base a su objetividad, su transparencia y cómo debe operar, pida rendición de cuentas a ellos. Porque ahí el problema no solo es que los fondos ejecuten bien y se liquiden, el problema es que no debieron otorgarse nunca a diputados, porque eso no es lo que establece la Constitución. ¿Y usted qué piensa de estas cosas que se dicen, que realmente está dirigido completamente a la oposición política, todos estos movimientos que hace la UFERCO? Bueno, mire, yo siempre digo algo, don Carlos, y lo digo, mire, uno debe pensar que cada actuación del Ministerio Público está enmarcada en la objetividad, porque así dice su ley, ¿verdad? A politicidad, porque así lo dice. Ahora, si el oficialismo está utilizando una institución tan noble como es el Ministerio Público para instrumentalizarla y perseguir políticamente a adversarios que no están acorde con lo que dice el gobierno, sería un grave error, porque están socavando las instituciones democráticas. Mire, las instituciones de administración de justicia no están al servicio de una o dos personas o de una clase política en particular. Representan los intereses generales de la sociedad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para impartir justicia de forma adecuada, justa, equilibrada. Pero mal se haría si acá esos órganos se inclinan a favor de una determinada clase política que se estaría convirtiendo en una clase privilegiada, intocable, a los que no llega la justicia, y eso sí sería un grave error. Ojalá que, si lo están haciendo, reconsideren dar un paso al costado, porque no pueden dañar la institucionalidad. Ese es el gran problema, don Carlos, que ha existido en Honduras, que cada clase política que esté en el poder quiere acomodar los órganos a su conveniencia, y ese es el gran daño que se le ha hecho a Honduras. Por eso es que aquí el sistema gubernamental está totalmente dañado, lo han instrumentalizado por años. Entonces, ¿qué se puede esperar uno? Que los indicadores de corrupción en esa cuenta del milenio, que quedamos fuera otra vez, avancen si no hacemos esfuerzos por lograr que las instituciones sean neutrales, estén en equilibrio, que trabajen adecuadamente en base a la ley únicamente. Entonces, si hace eso, estamos obviamente en una situación, don Carlos, que aquí ya estamos destruyendo toda la institucionalidad. Fíjese que ahorita que usted dice que no tampoco este año logramos obtener los fondos de la cuenta, de este compacto de la cuenta del milenio. Correcto. En cierta oportunidad dijo aquel diputado, el famoso diputado Me la pela, Oscar Nájera, dijo que hay un cartel de sapos que iban allá a Washington a sapear todo y que debido a eso se estaban metidos uno en la lista de Engels, que otros estaban en la Magnitsky, que otros que por eso no se conseguían esos compactos. Dice, bueno, ahora se dice que también, entonces
serán los mismos sapos, digo yo, que estaban el año pasado, el antepasado, y todos los 10, 12 años, ¿desde cuándo no se recibe ese? Mire, don Carlos, ahí donde esta gente está, no, 215 millones. 2005 fue la última vez que 2005. aprobamos. Pero mire, acá es un error, acá se tiene un error. Si, ¿usted cree que todos los indicadores que levanta Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, World Justice Project y otros organismos internacionales es con que sapos vayan a cantar que toman la percepción de la gente? No. Mire, don Carlos, esta gente contrata aquí encuestas de opinión, contrata a empresas que se dedican a ese tema, a tomar el pulso de la sociedad hondureña, de todos los sectores. Y lo que se levantan son los indicadores. Ahí van echándole la culpa a unas organizaciones de sociedad civil que son los que por ellos nos salimos. No, hombre, si aquí ninguna organización de sociedad civil levanta esos indicadores. Aquí esas instituciones pagan para que se levanten esas encuestas de opinión y se pueda tener la percepción. No es de esa manera. Entonces, mire, cuando eso pasa y piensan que esto solo es de hablar, mire, si una institución que lucha contra un país que lucha contra la corrupción no es el que más casos de penales tiene o más requerimientos fiscales presenta o más casos de corrupción salen. No, el país que lucha más adecuadamente contra la corrupción es un país que más acciones preventivas tiene, es un país donde no hay casos de corrupción, es un país donde son preventivos y detectan a tiempo el daño que se pueda producir. Pero acá no hay acciones concretas, don Carlos, no hay iniciativas que se aprueben, que vayan encaminadas a eso. Mire, había una estrategia de lucha contra la corrupción y transparencia por parte de la Secretaría de Transparencia y lucha contra la corrupción. No fue aprobada nunca por el gobierno. Mire, les hemos dicho, aprueben un pacto, aprueben un sistema de integridad público que permita que esas declaraciones juradas de los funcionarios cuando entran se les dé seguimiento permanente. Ahí va a saber usted cuando alguien esté incrementando su patrimonio inmediatamente y no obedece a su salario. Mire, la alerta a investigarlo y si está cometiendo acciones, sacarlo a tiempo y desarticularlo del sistema. Un sistema de integridad público que permita saber cuando alguien está malversando caudales públicos. No hay nada de eso. Entonces, como no hay acciones preventivas, no hay iniciativas, se les dijo, hagan reformas electorales, hombre. Hagan reformas a la ley de política limpia. No permitan ya las donaciones en efectivo. Solo dinero bancarizado. De esa manera vamos a evitar que los dineros del narcotráfico se infiltren en la política. Ninguno de los clases políticos quiere tocar ese tema. Ni el oficialismo ni la oposición. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar los índices de lucha contra la corrupción con esos temas, don Carlos? Entonces aquí tienen que entender que de buenas acciones está hecho el mundo. Pero para que esos indicadores cambien necesitan acciones concretas, resultados concretos. Por ahí escuché yo que, decían gente del gobierno, mire, es que nosotros lo recibimos en 6% de índice de corrupción. Ahora estaba en 9 el año pasado, ahora está en 15. Sí, usted ocupa 50% para pasarlo. Y es una metodología, no es que es cuantificado, una metodología particular. No, pues sí, es que si vamos como la tortuga está difícil. Aquí, si quiere grandes resultados, grandes reformas, grandes acciones concretas. Se pidió reformar el Código Penal, nada ha pasado. Se pidió derogar los pactos de impunidad e inmunidad parlamentaria, ahí está, nada ha pasado. Aprobación de la ley de colaboración eficaz, nada ha pasado. Entonces... Y ahorita no se ha aprobado todavía, no se el desembolso para unidad de política limpia. Ni se lo van a aprobar, don Carlos. No lo van a aprobar. No lo van a aprobar. Mire qué fecha tenemos hoy. No hay consenso en el Congreso, no hay reuniones, no han llegado a aspectos esenciales que permitan. Mire, así como va el asunto, salvo que logren ese consenso en estos 15 días de diciembre, porque así como van, ni presupuesto van a aprobar. Va a tocar prorrogar el de 2024 por el año 2025. Pero la unidad de política limpia está esperando el desembolso porque se lo... está esperando que aprueben el presupuesto en el Congreso Nacional. Para que les dejen en el desembolso. Pues sí, mire, aquí los políticos han enredado todo. Mire, la unidad política limpia no tiene esa tal autonomía que dice la ley, no la tiene. Depende del Consejo Nacional Electoral, si le quiere dar pista o no. Allá le hacen la transferencia primero al Consejo Nacional Electoral y después el Consejo Nacional Electoral se la da. Por eso le decíamos nosotros, de la independencia, denle autonomía financiera, administrativa, denle el pisto directo a ellos, que es esa cuestión de andarlos controlando con el CNE, si ellos son independientes. ¿Qué va a pasar? No le han aprobado los fondos a la unidad política limpia. ¿Qué pasa? Ahí usted necesitaba hacer un proceso de selección para tener auditores independientes e imparciales que no obedezcan a partidos políticos.
Ya no hay ni tiempo de hacer eso. Van a contratar de forma directa a esa gente. Necesitaba auditorías usted para ir in situ, a las auditorías in situ, que son las preventivas, donde se va a las concentraciones, a las cenas para recoger dinero. ¿Cómo van a mandar auditores Va a entrar si el no lavado dinero? por ahí, doctor. Es que ese es el riesgo. Entró en las elecciones pasadas, también puede entrar ahorita porque no hubieron reformas de política limpia y se permiten las donaciones en efectivo. Entonces ahí viene el dinero de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tampoco tienen auditores después para hacer la liquidación de los que sí son buenos políticos y presentan su liquidación de fondos. Mire, el año pasado hubo un 30% de políticos que no presentó nada. Y le mandaron el requerimiento para que, por una multa, porque esa es la sanción, una multa, prefieren ir a pagar la multa. Entonces, Pero eso realmente es... y les dijimos, creen un tipo penal en el código, reformen. Y hay gente que nunca presentó ningún informe Nada, y se religió y ahí está. Pues ahí está, lo pagan la multa y ya estuvo. Conviertan eso en un tipo penal, que el que no rinda cuentas de los fondos de su campaña Queda inhabilitado. presente requerimiento fiscal, hombre, un tipo penal. Y al momento de presentarle auto formal procedimiento queda inhabilitado automáticamente. Correcto. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, las declaraciones, no sé si entre pencos y chabacanes, no sé, los dadores de... Ustedes dicen, nosotros somos dadores de opinión aquí, pero no sé dónde se podrán ubicar algunos analistas y algunas personas que vienen a hacer ese tipo de enfoque. Pero esto, despuesito del Café Madrid, que vamos a disfrutar en estos momentos. Gracias. Bueno. En esta tarde con el doctor Kenneth Madrid sobre diversos temas. Temas de, no sé si de interés nacional o no, pero temas de distractores de la realidad nacional. Volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a caer en lo mismo. Es que esta cuestión mediática es compleja, ¿va? Sí. Y si no se sube usted en el jaola, se le viene a pique. De acuerdo. ¿Verdad? Pero mire qué interesante. No sé, usted me dijo hace poco, nosotros como dadores de opinión pública en diversos temas y todo, no sé en cuáles. En algún momento, hace muchos años, había creado un programa que se llamaba Somos o Nos Hacemos. Uh-huh. Usted siempre le preguntaba al entrevistado finalmente, ¿usted eso se hace? ¿Cierto? Sí, claro. Entonces eso generaba mucha incomodidad a veces en el entrevistado. Pero aquí es, ¿usted es chabacán o es penco? Veamos a la ministra de Defensa. Este país tiene un montón de chabacanes y un montón de pencos que opinan todos los días respondiendo a una matriz que es la matriz del conservadurismo, que es la matriz de la violencia y que es la matriz de la criminalidad organizada. Bien. Mire, don Carlos, allí decía aquella que estos pencos y chabacanes damos todos dadores de opinión de que están a favor del golpe de Estado. Y todos dicen, mire, don Carlos, yo no soy dador de opinión, pero mire, ¿sabe qué significa patán? Persona rústica, persona grotesca, de acuerdo al diccionario, ¿no? Y chabacán, única persona maleducada. Entonces yo le diría algo, yo no me considero en ninguno de esos dos conceptos, ¿verdad? Creo que... Penco, dice uno. Sí, penco. Penco y chabacán, sí. Penco es una persona rústica, Sí, que realmente es tosca. sí. Y chabacán es una persona que el diccionario establece como maleducada, como una persona realmente que no tiene Pero en modales. este país, dice, se lleva. Sí, se refiere a una persona que no tiene modales. Entonces dice que aquí son pencos y chabacanes que están dadores de opinión que van en contra, dice, de las cosas de este gobierno y que estamos a favor del golpe de Estado. Pues yo no me considero estar en esa calificación que ella habla. Es más, cuando usted da una opinión se expone al criterio social. Es cierto, y público. O sea, Y como temas tan delicados de país lo vamos a estar hablando aquí de forma tosca, maleducada. Me parece a mí que es una falta de respeto para toda la sociedad hondureña, porque es muy difícil que usted piense como yo, don Carlos. Todos los seres humanos somos diferentes, tenemos un pensamiento distinto, vemos las cosas de diferentes objetivos.
Entonces me parece a mí que sí, es una falta de respeto. Creo que se excedió ahí la secretaria de Defensa y precandidata del Partido Libertad y Refundación. Y sí, de muy mal gusto sus declaraciones, porque no son objetivas, no son imparciales. No podemos pensar como ella. La respetamos, pero no podemos pensar como ella. Ni puede a todo mundo meterlo en un saco que está a favor del golpe de Estado. ¿Cuándo estaba a favor del golpe de Estado yo? Para hacer una aseveración personal. Jamás. Pero a mí me parece que puede hacer que esto lleve va más adelante, ¿no? Es decir... pero se lleva de encuentro a todo el mundo. Porque va por las críticas de repente, que no solamente es lo del golpe de Estado, sino que se critica la actual administración y que se critica la misma gestión de ella frente, o sea, por el hecho de ser candidata presidencial y luego ser jefa de las Fuerzas Armadas, de Defensa, perdón. Entonces, ese tipo de críticas, las críticas creo que se le hacen al general, que ahora dice que el pueblo unido jamás será vencido, pues, o sea, y solo hizo falta pueblo únete también, sí, pero no, y esas son cosas efectivas, pues. Es que mire, don Carlos, usted cuando es funcionario público, ¿de dónde saca esa delicadez? Si usted, su salario proviene del pueblo hondureño, usted representa al pueblo hondureño. Entonces usted cuando es funcionario tiene que estar abierto a una crítica constructiva, tiene que estar abierto a observaciones, a comentarios. ¿Y cómo se va usted a poner a pelear con la opinión pública o a ponerse a pelear con la sociedad hondureña? Al contrario, usted cualquier cosa que le manifiesten diga, bueno, es difícil que todos pensemos igual, estamos trabajando en el gobierno por darle una mejor opción a todos, pero arremeter contra todas las personas porque no pensamos igual es complicado. Mire, los que hemos estado del lado de la sociedad civil criticamos al anterior gobierno también, hemos criticado duramente, al menos su servidora sí lo ha hecho. Y en lo que creemos nosotros que no va en la línea correcta este gobierno, también lo manifestamos. ¿Para qué? Para que tomen en consideración y se enderecen. Pero aquí nadie está emitiendo criterios personales sobre algo. De la función pública. De la función pública porque son funcionarios. Actuar de esa manera me parece a mí que es ser intolerante a la crítica. Y cuando se es funcionario usted no puede ser intolerante a la crítica. Estar expuesto al pueblo. Lo que me extrañó es que no utilizó un lenguaje inclusivo ahí, fíjese. No, jamás. No, pero no hay inclusión. Porque mire, no es que generalmente usan los. O sea... No, pero ahí no sé. Ahí se quiso llevar a todo el mundo, ¿verdad? No, y lo que decía usted, el jefe de la fuerza, del jefe del Estado Mayor. No, pero es que quiero que vea eso. No, miren, sí, pues, vaya, pues, vamos a ver si nos ayudan. Eso es lo que dice la Constitución de la República. Somos una institución jerarquizada. La jerarquía quiere decir orden y distribución del poder, entendiendo que el poder es para servir a la población hondureña, porque es una manera, es la actitud de servicio, la acción de servicio que se materializa el amor al prójimo, dar y dar lo mejor. Toda la recursividad que están en estos 112.492 kilómetros cuadrados terrestres, 112.492 kilómetros cuadrados, más la extensión marítima, todo ese recurso, tenemos que traducirlo en bien para darlo a la población equitativamente, estableciendo condiciones de igualdad, que es el primer elemento fundamental de la democracia, para que todo el mundo logre todas esas expectativas de progreso. Para ir concluyendo, línea de mando, tienen que solicitarle la autorización a la comandante general de las Fuerzas Armadas. No podemos desordenar, anarquizar nuestra institucionalidad. No podemos anarquizarla. Entonces tenemos que ser respetuosos. Yo soy respetuoso y mi comandante general de las Fuerzas Armadas, yo le debo obediencia porque somos profesionales. Hay una jerarquía. La Constitución me lo dicta y voy a ser respetuoso de la Constitución. Y esto es referente, creo que no se pasó bien, pero creo que hay otra más adelante, a ver si la coloca, porque fíjese que hay una que dice que él es todos oídos y todo, que él debe obediencia a la presidenta de la República y a su jefa. Ahí la consulta era que le hacían era porque están solicitando la bancada del Partido Nacional una reunión con él, pero sin la candidata. Entonces dice que él no puede.
no puede porque dice que su jefa es la ministra, la secretaria de Defensa. O sea que tiene más poder un secretario de Estado que el Congreso Nacional. Pues el Congreso Nacional lo quería interpelar, pues. Y si lo interpela tiene que asistir. O sea, no lo pueden destituir el Congreso, pero usted, una orden del Congreso, tiene que acatarla. La representación del pueblo. Es complicado, es difícil. Cada quien quiere justificar aquí su campo, don Carlos, y es difícil. Y mire que ahí el jefe de la fuerza, el jefe del Estado Mayor Conjunto, no son 112.492 la extensión de Honduras, ahora son 112.777 kilómetros cuadrados. Con lo último que se limitó, ahí un problema. Está dejando un montón de kilómetros sin cuidar. Yo creo que es que está llevando muy bien con el otro secretario de las aguas. Pero mire, al final uno lo que les quiere decir a ellos es que hay que tener un discurso mucho más homogéneo, hombre. Hay que tener un discurso que no vaya encaminado a un sector en particular. Él no solo es jefe del Estado Mayor para un sector de la sociedad, es de todos nosotros. Está para proteger la soberanía de todo Honduras y de auxiliar a los demás órganos, de tal manera que no se vale defender un cierto espacio nada más. Tenemos que hablar con la ley, con la Constitución. Ahora bien, en base a ello hacerlo. Yo no sé, hay una cuestión, realmente él le debe obediencia a la presidenta y a su ministra de Defensa. ¿Y la Constitución cómo queda? No, pero es que la obediencia no es a las personas, es a la figura. Es a la figura de que la presidenta de la República es la comandante de las Fuerzas Armadas, sí. Pero si la presidenta tiene un capricho personal, eso no es deberle obediencia a la persona, le deben obediencia a la institución como tal de la presidencia de la República. Que la presidencia de la República se convierte en el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Pero hay un hilo muy delgado entre lo que es decisiones personales y decisiones de Estado. Entonces, usted tiene que tener cuidado de no romper ese hilo. Porque yo podré querer que las Fuerzas Armadas hagan algo porque yo ideológicamente tengo un criterio de ser, pero si eso no va acorde con lo que establece la Constitución y las leyes, un momentito, por eso yo lo he dicho siempre, don Carlos, y en esta casa yo he dicho, el jefe del Estado Mayor Conjunto y todo lo que es el cuerpo militar le debe obediencia a la ley y a la Constitución y debe de regirse claramente por esos principios. Mire, aquí hay un tema fundamental. Recuerden ustedes que una decisión de la presidencia de la República de la obediencia debida, ustedes la pueden acatar. Pero si ustedes saben que es una orden ilegal, no están obligados a hacerlo. Están protegidos por la Constitución y por la ley. Y esa debe ser su principal función. A ver si corre la otra parte del general. No la tiene. Bien. Ahí es un eslogan puramente político también. Sí, pero es que yo no entiendo. O sea, deberían de evitar ellos esos eslogan y moverse en el marco de la ley. Punto. Fuerzas Armadas es una institución del Estado. ¿Sabe qué sí reveló en esta entrevista? Que se me había olvidado decirle, que yo le consultaba la vez pasada, que dice que sí, que los militares pagan impuestos, fíjese. No, pero mire, pagan impuestos porque lo hacen a través de las empresas del IPM. Ajá, ya. Y pagan impuestos, claro. Y hablábamos algo, porque el IPM es una institución que se nutre con las aportaciones de cada militar. Prácticamente vendría a ser una especie de fondos privados, ¿verdad? Que están invirtiendo y por eso pagan impuestos en las empresas, porque las empresas dependen del grupo IPM, que es la previsión de los militares. Ahora, pero yo la vez pasada que hablábamos con usted y le decía, sí, pero ellos reciben una asignación anual del presupuesto de ingresos y egresos de la República para que lo ejecuten, y de eso sí deben de rendir cuentas. Fíjese que ahorita son una de las instituciones que bien, ¿verdad? Sí. Porque son súper rentables, ¿sabe qué? Claro. Les están revisando las pensiones, o sea, claro. Y les están subiendo a un 4%. O
sea, sí, está bien. O sea, está bien porque realmente son fondos sólidos. Sí. Son fondos sólidos. Recuerden que ellos tienen acciones en cementeras, tienen acciones en la industria militar de las Fuerzas Armadas, en el hospital de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces realmente... Habrá acciones también aquí cerca, ¿verdad? Porque el padre Melo sacaba en una de las investigaciones de que habían hecho negocios también con, no solo con cementeras, sino que con distribuidoras de láminas y de construcción. Sí, porque recuerde usted que yo no sé si el IPM también aportó para estas construcciones que se han desarrollado, si aportó para el centro cívico, para Palmerola también, no lo sé. Habría que verificarlo. Pero es un fondo sólido, ¿eh? Y estamos de acuerdo, son rentables las empresas y todo. Ahora, yo lo que coincidimos en su entrevista la vez que tocamos estos temas fue que ellos reciben fondos públicos del presupuesto de ingresos y egresos de la República y sobre eso deben de rendir cuentas. Porque nunca hemos visto una rendición de cuentas, ¿va? No, de las Fuerzas Armadas. No, yo no sé si recibieron los 4.000 millones que les dio Juan Orlando. No sabemos nada. No sabemos nada. Y son dineros públicos que los que se asignan anualmente, ellos deberían, y si lo hacen, y si dan su memoria anual donde está su liquidación de sus fondos, deben dejarlo público, subirlo allá en una página web y ponerlo a disposición de todos, para que no quede duda de que son bien invertidos y que no se están utilizando para otros fines. La transparencia, dice usted. Es correcto, así es. Y que abran las puertas de su institución. Autonomía no significa excesos. Autonomía significa que ellos lo pueden ejecutar libremente, pero bajo un ambiente habilitante de veedurías porque es dinero público. Fíjese que, bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo también. Pero que hay algo importante. Parece que los 4 años va a ser de vivir en un estado de excepción. Bueno, Carlos, mire, ese es otro tema que yo he dicho. Mire, los estados de excepción están en la Constitución regulados y se establecen como tales cuando usted tiene una emergencia férrea. Póngase usted el Mitch, que todo el mundo andaba suelto, delincuencia, asaltando negocios. Ahí se justifica, usted suspende los derechos y puede detenerlos a todos inmediatamente para poner orden. Caso Fortito, fuerza mayor, ¿verdad? Que es el caso. Pero usted no puede vivir en una emergencia latente y permanente. O sea, aquí estamos en emergencia permanente. Pues. O sea, y la Constitución de la República existe para que todos sus ciudadanos tengan pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales, pero mantenerlos restringidos todo el tiempo, que en cualquier momento pueden ir a su casa a botarle la puerta, porque si alguien piensa que ahí hay un delincuente, le botan la puerta y no tiene necesidad de pedir un allanamiento. Entonces, usted no puede vivir en esa zozobra permanente. Y mire, y yo les decía, al final no se justifica porque usted tiene demasiada denuncia de violación a derechos humanos. Hay más de 700 denuncias en el CONADE sobre ese tema. Hay denuncias en la propia Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía. Y yo les digo, miren, lo más importante en esto es sentar en una mesa a todos los actores. Dirección de Asuntos Disciplinarios, CONADE, la Fiscalía de Enjuiciamiento, servidor de la Policía Nacional. ¿Por qué? Para que solventen esas denuncias. Mire, si esas denuncias quedan impunes, no le dan respuesta a la gente o no se investigan, pero lo lógico, quedan mal, porque quiere decir entonces que hay impunidad para los propios miembros de la Policía Nacional, porque hay mucha denuncia. Lo correcto que es sentar, resolver esas denuncias, las que no proceden, pues está bien que se cierren, pero con resolución y fueron tramitadas, y las que obviamente hay mérito, procesar a esos miembros de la carrera policial que han andado al margen de la ley y deducirle las responsabilidades administrativas y penales si la hay en su caso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que empaña también a esta suspensión de derechos constitucionales. Demasiada denuncia, demasiados excesos de la policía. Hay gente que no denuncia porque tiene miedo obviamente de que el aparato pueda ser más represor contra ellos si denuncian. Entonces hay una cifra negra que se queda ahí también, que no genera esa investigación. Entonces, la policía, nosotros esperamos que ya comprenda que ya no puede tener a todo el mundo en suspensión de derechos. Ya desde el 2022 a la fecha ya se acabó. Lo que le pedimos es que elabore un plan integral contra la criminalidad organizada, contra la delincuencia, contra la impunidad. Un plan que tenga prevención,
que tenga que vamos a hacer con los niños de 7 a 18 años, los que no van a la escuela, ir a buscarlos y que vayan a la escuela, y qué vamos a hacer con ellos el tiempo que no están en la escuela. Tener un centro de integración en cada comunidad donde se les enseña a soldar, a sembrar hortalizas, que les enseña a pintar, a todo, para que hasta las 6 de la tarde estén ocupados, y a esa hora ya los padres llegan a la casa y ya se pueden ocupar de sus hijos. Tenemos que hacer esa intervención desde el punto de vista sociológico, porque no los podemos dejar. Hubo un deterioro en el sistema de valores nuestros, entonces tenemos que volver y lograr esa cohesión para que no suceda. El segundo punto, la investigación, don Carlos. Mire, la investigación ha sido descuidada. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas capturas en este estado de suspensión de derechos, muchas capturas y pocas judicializaciones. Ahí tenemos que, cuando uno manifiesta de que hay un índice de impunidad bien alto, se enojan. Y es que no es lo mismo andar capturando gente que lograr una sentencia condenatoria. Hay una diferencia grande, y nosotros queremos que si alguien se es procesado, que llegue hasta el final con una sentencia condenatoria y se desarticule a esa persona y se saque del sistema. Pero ¿qué hacemos con solo capturarla, dictarle otra forma de procesamiento, y cuando va a juicio oral y público lo absuelven? Porque no hay evidencia certera, porque la investigación es mala. Y en último punto, el tema relacionado con la sanción. Es necesario que haya reforma al Código Penal para que la sanción sea más ejemplarizante, casos de extorsión, casos de homicidio más fuertes, en casos donde realmente se daña a la sociedad. Y esto es lo que perjudica al final de cuentas es, no, mire, la cuenta del milenio. Pero que esos indicadores, claro, pero también de violación de derechos humanos repercuten en Exacto, don Carlos, pero si usted tiene un plan integral bien analizado y listo, usted tiene que olvidarse de esa suspensión de derechos constitucionales y entrarle a ese plan integral. Y mire, y si el gobierno no espera, elabore ese plan integral y llame a los diferentes sectores de la sociedad, academia, llame empresarios, llame trabajadores, llame sectores sociales, para que lo acuerpen, y con gusto se le va a acuerpar en un buen... Pero ¿quién es el que puede aglutinar toda esa fuerza para poderlo hacer? ¿Quién tiene uno, don Carlos, uno les da porque para que lo hagan, porque ellos son el oficialismo, están en el gobierno. Aquí no es de estar enojados con los empresarios, con los trabajadores, con la academia o con el sector social. Aquí es de jalarlos todos y colaboremos juntos. Mire, don Carlos, cuando hay una comunidad unida, la red de informantes en la comunidad son el mayor dador de información para lograr que no haya impunidad. Mire, cuando no hay impunidad, reducen los índices considerables de delincuencia, porque el delincuente sabe que si va a hacer un acto ilícito, sabe que hay un porcentaje bien fuerte que lo van a agarrar. Solo eso reduce esos altos índices de impunidad. ¿Qué daríamos nosotros para que realmente se llevara a cabo y yo creo que, mire, y yo creo que si el gobierno convoca, yo creo que a ese proyecto nadie le dice que no. Todo el mundo estaría con ellos, todo el mundo nos sacrificamos y estaríamos a favor de ayudarle a que estos índices de impunidad se reduzcan considerablemente, porque ellos tienen que comprender que no están solos, que toda la sociedad quiere que trabajemos juntos para reducir esto. A todos nos afecta. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Un gusto estar aquí con usted, don Carlos, en ICN, siempre con este tan gustado público que tiene por acá en Analistas. Muchas gracias. El doctor Kenneth Madrid, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.